Edificadores. Edificador o edificadora es una persona que edifica o construye, que sirve de ejemplo para actuar bien o incita a la virtud. Edificar significa infundir sentimientos para actuar bien o incitar a los demás con el buen ejemplo. Aprendamos a edificar según la palabra de Dios. Primero, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El apóstol Pablo les pide a los tesalonicenses que se animen y edifiquen unos a otros, pero también añade, como ya lo venís haciendo. Dice L. Morris que Pablo siempre estaba deseoso de dar crédito cuando el crédito es merecido. El apóstol Pablo sabía que reconocer lo bueno de una persona es un gran estímulo para que dicha persona se comporte cada vez mejor. De modo parecido, pero al contrario, cuando un joven o una hija reciben solamente reproches, tiende a desanimarse e incluso a comportarse de la forma en que se les considera. No estoy hablando de estar siempre halagándonos, ni digo que unos padres no puedan disciplinar a sus hijos. Lo que digo es lo que nos dice la Biblia en Colosenses 3, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En segundo lugar, vamos a Romanos capítulo 14, versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La alegoría de la iglesia como un edificio se encuentra en todo el Nuevo Testamento. Los miembros somos las piedras del edificio. Todo lo que debilita la solidez de la iglesia está contra Dios. Y también todo lo que la consolida y fortalece es de Dios. Sigamos, esforcémonos, procuremos lo que contribuye, lo que conduzca y ayude a la paz y edificación. En tercer lugar, vamos a Romanos 15, versículo 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El apóstol Pablo exhorta a los hermanos fuertes o maduros a soportar las flaquezas de los débiles y no agradarse a sí mismos. Es decir, los hermanos maduros son los que se niegan a sí mismos por la buena edificación de la iglesia. Nuestro mayor y mejor ejemplo en esto es Cristo. Lo de agradar a otros no significa complacerles en sus caprichos, sino en buscar lo que es bueno para la edificación del hermano. En cuarto lugar, vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Y dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí estamos en un contexto de libertades, conciencias, lo que se puede y no se puede comer, etcétera, etcétera. Aquí encontramos el principio de que todo creyente, dentro de la legítima libertad cristiana, ha de estar atento a no servir de tropiezo a un hermano o hermana. Para practicar la libertad cristiana, tengamos en cuenta dos cosas. Una, edificación antes que gratificación. Y otra, los demás antes que uno mismo. El apóstol termina diciendo que hagamos todo para la gloria de Dios y que él no buscaba su propio beneficio, sino el de muchos. En quinto lugar, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 29.
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra que se traduce corrompida se refiere a algo descompuesto que pudre lo que le rodea, como la fruta rancia o la carne putrefacta. El lenguaje sucio de cualquier clase nunca debería pasar por los labios de un cristiano, porque es incompatible con el carácter de su nueva vida en Cristo. El habla del cristiano debería servir para instruir, animar, entusiasmar, incluso cuando tenga que ser correctivo. En una página de arquitectura hecha por arquitectos me he encontrado esta frase de Alejandro Dumas: el orgullo de quienes no pueden edificar es destruir. A las palabras no se las lleva ningún viento. Cada palabra destruye o edifica, hiere o cura, maldice o bendice. Y en sexto lugar, vamos a Mateo capítulo 21, versículo 42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esto estaba profetizado en el Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Edificadores, constructores o arquitectos. La piedra angular o principal era la que ensamblaba las esquinas del edificio, la clave del arco, la piedra más importante de todas. El apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2, versículo 20 y 21, diciendo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Para edificar bien en nuestras vidas, necesitamos a Cristo como el fundamento y piedra principal.